A quienes se están incorporando, bienvenidos. Y bueno, vamos a hablar acerca de quién es el doctor Carlos Morales. El doctor él es abogado especialista en Derecho de la Niñez y de la Adolescencia de la Universidad del Zulia. Cuenta con un diplomado en Jurisprudencia del Trabajo de la Universidad Alonso de Ojeda. Tiene el programa de formación de jueces multiplicadores para la reforma procesal de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, comúnmente denominada LOMNA, organizado por el Tribunal Supremo de Justicia y UNICEF con la Escuela Nacional de la Magistratura. Tiene igualmente el programa avanzado diplomado en mediación familiar de la Universidad de El Zulia. Tiene membresía en el Colegio de Abogados, disculpen que se me pasó aquí, abogados del Colegio de Abogados del Estado Zulia, con asociación de profesores de la Universidad del Zulia igualmente, y los cargos que ha desempeñado el doctor Carlos Morales son los siguientes: coordinador nacional del programa de localización y reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de ASONACOP, que es la Asociación Nacional de Consejeros de Protección, entre el año 2019 y el año 2023. Fue juez coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, entre el año 2007 y el año 2019. Fue juez primero de primera instancia de mediación, sustanciación y ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, entre el año 2010 y el año 2019. Fue juez accidental para conocer las causas que cursan ante el Tribunal Superior de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia entre el 2014 y el año 2019. Fue consejero de protección de niños, niñas y adolescentes del municipio Maracaibo, del estado Zulia, y en general como consejero de protección entre el año 2001 y el año 2006. Y fue consultor jurídico de la entidad de atención Fundación La Casa Mía. La experiencia docente del doctor Carlos Morales, que también es densa, es la siguiente: profesor ordinario en las cátedras de Derecho de la Niñez y la Adolescencia con práctica profesional número 1, nivel de pregrado de la Universidad del Zulia. Es profesor de la cátedra Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, nivel posgrado de la especialización en Derecho de la Niñez y de la Adolescencia de la Universidad del Zulia. Profesor del Diplomado de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, tanto en el estado Lara como en el estado Trujillo. Es profesor nivel especialización dirigido a los egresados del Programa de Formación Nacional de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, organizado con la Escuela Nacional de la Magistratura. Es profesor del Diplomado de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad José Gregorio Hernández. Y ha sido conferencista en jornadas nacionales e internacionales en derechos de la niñez y de la adolescencia, específicamente e igualmente de derecho de familia. ¿Cuáles son las publicaciones que ha tenido el doctor Carlos Morales? Específicamente las siguientes: con la coordinación del doctor Juan Rafael Perdomo, ex magistrado y emérito, en el quinto foro de Derecho de la Infancia y de la Adolescencia, cuya ponencia la presentó el doctor Carlos Morales, específicamente sobre el siguiente tema: autorizaciones para viajar dentro y fuera del territorio nacional, el cual está comprendido entre las páginas 361 a la número 373 en la serie de eventos número 36, publicado por el Tribunal Supremo de Justicia con la Fundación Gaceta Forense de Caracas, Venezuela, en el año 2011. Son publicaciones propias del Tribunal Supremo de Justicia. Y cuenta con los siguientes reconocimientos: Orden Libertador en su única clase, otorgado por la Alcaldía del municipio del estado Aragua, condecorado con la condecoración Doctor Arminio Borjas en su segunda y tercera clase. Cuenta con el botón al mérito profesional otorgado por la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela. Bueno, es evidente que con quien contamos hoy puede hablar con más propiedad y autoridad sobre el tema
que nos ocupa en el live del día de hoy, específicamente qué hacer cuando los progenitores migran y los niños quedan atrás. Bienvenido al doctor Carlos Morales, muy agradecida porque nos acompañó el día de hoy, ex juez en la misma temporada que también fui juez, y bueno, alguien que respeto y admiro por la presencia, no solamente después de estando en el ejercicio de la judicatura, sino ya siendo un juez jubilado, quien aún se mantiene en las lides de la protección de la infancia en Venezuela. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti, Isabel, y a esta tribuna, que es la tribuna para actualizar y debatir conocimiento jurídico y que esté al alcance de todos los estudiantes del derecho y las áreas sociales, y también con los integrantes que conforman el Sistema Rector Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional. Un saludo a todos los que hoy se conectan, que veo que son bastantes. Este espacio que se ha convertido en un espacio para eso, para un espacio para actualizarnos y para también generar debate que nos permita a nosotros seguir fortaleciendo los conocimientos jurídicos a gran escala. Bueno, Isabel, la tarea de hoy es una tarea titánica, es una tarea que realmente se presenta de forma cotidiana todos los días. Existen innumerables situaciones en las cuales cualquier persona se pregunta, ¿qué hago si tengo a mi nieta, a mi nieto, si tengo a mi sobrino, a mi sobrina, o tengo a mi ahijado? Porque realmente los progenitores, en este contexto de movilidad que se ha generado en Venezuela, en la cual muchos venezolanos y venezolanos han decidido buscar mejores condiciones de vida, esta realidad nos ha obligado a mucho, porque quizás muchos de nosotros también hemos tenido algunos familiares que han decidido migrar, a separarse de su grupo familiar, sino que también este contexto de migración con fines económicos, llamo así porque es la mayoría de los casos que se presentan a nivel de la población venezolana, también orilló a muchos niños y adolescentes a separarse de su madre, padre o de ambos, y a constituir esta situación una situación de vulnerabilidad, quedando los niños siempre bajo cuidado y la vigilancia, los cuidados y vigilancia como ambos como contenido de la responsabilidad de crianza con terceras personas o quizás también con familiares dentro de lo que compone la familia de origen ampliada. Esto los ha convertido en principales víctimas de la vulneración de sus derechos, específicamente el derecho a ser cuidado por su padre y por su madre, previsto en el artículo 25 de la LOGNA, y que muchos de ellos corren peligro ante el flagelo del abuso sexual, la trata de personas y también el trato cruel humillante. Podemos señalar que en este contexto de movilidad humana existen innumerables casos, eso a nivel nacional, de niños y adolescentes que son afectados por la migración de ambos progenitores o por uno de ellos cuando existe un solo representante legal, lo cual implica sin duda en ellos un cambio en la dinámica de sus vidas, rutina y demás decirle alteraciones a nivel emocional, y es por ello que la separación familiar son experiencias traumáticas. Uno conoce cantidad de niños que han sido separados y que realmente emocionalmente no son los mismos. Cuando los padres emigran y delegan asignar tareas de sus hijos a otras personas y toman en cuenta siempre, generalmente a la familia de origen ampliada, pero muchas veces hemos encontrado también situaciones de niños que están siendo cuidados por sus propios hermanos y muchos de ellos también hermanos que no tienen la mayoría. Tenemos que entender que toda migración de los padres va a producir en ellos sentimientos diversos, la no aceptación o el rechazo del proceso de que mi papá se va, mi mamá se va, me tiene que dejar. Los lazos afectivos se mezclan, existen padres y madres que realmente no hayan que hacer o no encuentran que hacer porque su migración muchas veces no es regular, no es planificada y se someten a grandes desafíos por caminos irregulares llamados trochas, o muchas veces lo que vemos a diario, muchos venezolanos sometiéndose al riesgo permanente de lo que significa el desafío de la selva del Darién. Selva del Darién que los lleva a transitar
hacia la República del Panamá con intención de llegar a los Estados Unidos como destino final, pero todavía tienen que sortear los embates, los peligros y las situaciones de xenofobia que corren muchos venezolanos, el tema que se está generando actualmente en México con el secuestro de venezolanos con fines de extorsión, llama a poderse llamar la atención y que muchos papás, ante los riesgos eminentes que corren ellos, no exponen a sus hijos, prefieren dejarlos atrás o dejarlos en compañía de otras personas, entre esos su familia de origen ampliada, con fines de que a futuro, cuando existe una estabilidad económica, ellos puedan lograr una reunificación familiar con fines de reencontrarse nuevamente con sus hijos o hijas. De verdad que cuando la migración es prolongada, incluso cuando los padres deciden no retornar en un tiempo determinado, la vida de los hijos en momentos determinantes para ellos, como su cumpleaños, la etapa de celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre, que son momentos tan importantes en el desarrollo evolutivo de un ser humano y que los hace a ellos tan partícipes. Y no verlos allí frente a ellos genera consecuencias, y la ausencia de su padre también genera situaciones que afectan psicológicamente toda su etapa y crecimiento integral. En consecuencia, estimada Isabel, estimada tribuna, resulta fundamental conversar sobre este tema, porque muchas veces nos preguntan qué hacer, qué hago. Tengo a mi nieta y no me lo permiten inscribir en la escuela porque la ley en el artículo 54 me establece que las obligaciones son del padre y la madre, y como no tengo una decisión judicial que me otorgue la representación o la responsabilidad de crianza de ese niño, entonces yo no lo puedo inscribir. ¿Qué hago cuando tengo problemas de identidad, cuando no me permiten el trámite de un documento, llámese cédula o llámese pasaporte? ¿Qué hago ante situación de una eventualidad por razones médicas y circunstancias de vida diversas que realmente conllevan a esas personas como terceros y que ejercen de forma irregular la responsabilidad de crianza? Porque cuando el padre o la madre hacen entrega a este tercero y no lo hacen de forma regular y asumiendo lo que establece la legislación en especial para establecer y regularizar la situación jurídica de ese niño adolescente con ese tercero, se convierte entonces en un tercero que realmente se ve limitado en muchos aspectos y que muchas veces no puede ese niño tener acceso para poder ejercer y disfrutar sus derechos que están previstos en la Constitución y la norma y en cualquier norma del reglamento. Entonces, en la práctica, se nos pregunta, ¿qué hago yo para poder entonces establecer? Tenemos que entender primero, porque a veces, muchas veces hacemos cuestionamientos sobre el tema de la migración. Yo lo único que puedo señalar con respecto al tema de la migración es cuando esta migración no se hace de manera responsable, no se hace de manera planificada o no se hace para establecer mecanismos seguros para lo que tiene que ver la integridad personal de esa persona. Quizás todos los días vemos noticias por las redes sociales de la penuria, de las travesías a las cuales se someten muchos venezolanos para poder entonces lograr llegar a un destino final con fines de restablecer una vida y buscar mayor calidad de ingresos que le permita entonces lograr un mejor sustento para sus hijos y para su familia. El derecho de emigrar es un derecho que está previsto en la Constitución. La Constitución, en su artículo 50, nos señala que toda persona puede transitar libremente por cualquier medio dentro o fuera del territorio nacional, cambiar su residencia y ausentarse también de la República, y también tiene el derecho de volver, porque es mi derecho, es un derecho humano. Y en este contexto de crisis que actualmente atraviesa nuestro país, como es el tema de la migración, pero la migración, por lo tanto, no podemos cuestionarla ni podemos realmente crear mecanismos que rechace o generar mecanismos de culpa, porque lo que uno siempre le dice a la gente, si usted va a migrar, y nos ha tocado también muchas veces nosotros conversar con familiares que deciden realmente migrar, cuando la solución a una crisis no es la migración. La solución de una crisis es buscar un mecanismo que nos permita a nosotros tener mejores condiciones de vida. Pero si la gente decide migrar, es su derecho y lo puede ejercer libremente.
Entonces, uno le dice, mire, usted va a migrar, migre, pero planifique. Claro. Sea responsable con las tareas que tiene que cumplir antes de irse y también, si usted va a migrar, no se exponga a tantas situaciones de peligro que pueden amenazar su derecho a la vida o a la integridad personal. Muchas historias que hemos recogido, testimonios de venezolanos y no venezolanos que han decidido someterse al paso fronterizo por esas zonas irregulares a la cual llamamos trochas, o también utilizando estas vías que se han convertido en la vía de permeabilidad, que no son nuevas, que son de vieja data, pero que realmente se han profundizado a raíz de esta crisis migratoria, y son muchos los venezolanos que han decidido tomar estas vías y exponerse a cualquier riesgo, hasta incluso la amenaza a su derecho a la vida. Entonces, migrar, siempre que lo hagan de esta manera, siempre tratamos que papá y mamá traten de ponderar cuáles son los mecanismos que deben brindar para proteger a sus hijos antes de que decidan ellos emprender la salida del país. Se nos pregunta, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Bueno, uno señala que hay cosas importantes que hay que lograr antes de decidir migrar. Primero, que el padre y la madre puedan regularizar que los hijos cumplan con toda la documentación mínima obligatoria para poder entonces ellos poder estar tranquilos. Que sus hijos puedan tener su cédula de identidad si tienen más de 9 años. Que el tema del pasaporte, porque si después se va a establecer una reunificación familiar, ellos puedan tener su pasaporte como el documento que identifica a los ciudadanos venezolanos fuera de su frontera, y que la migración no se haga de la forma como lo estamos haciendo, que es una migración que no es segura y que realmente pone en riesgo, y quizás vemos todos los días noticias que marcan y que pegan duro cuando vemos cantidad de venezolanos que mueren y que realmente, y muchos de esos venezolanos son niños y adolescentes. Y tenemos que estar claro que en ese tipo de frontera o esos tipos de pasos que ellos buscan, se exponen a ser víctimas de trata de personas, de explotación sexual y también de secuestro, como lo estamos viendo actualmente con los casos que están ocurriendo en Nicaragua y en la República de México. Uno siempre le dice a los papás, va a migrar, perfecto, trate de colocar la documentación al día y necesaria que ellos requieran para que quien vaya a asumir la responsabilidad de crianza pueda perfectamente acudir ante la instancia competente a los fines de solicitar que se establezca una figura que le brinde a él los mecanismos para brindar protección a ese niño y adolescente. Entonces es importante que papá esté claro que a partir de los 9 años los niños y las niñas pueden ya obtener su documento público de identidad. Hemos visto con mucha preocupación algunas posiciones que están generándose a través de la oficina del SAIME con respecto a querer limitar un derecho que la ley no limita. El artículo 22, que nos habla del derecho a tener documentos públicos de identidad, no establece límite para que el niño o la niña pueda ejercer de forma personal y directa este derecho. De hecho, el artículo 85, el derecho de petición, así lo regula también. Ellos pueden personalmente, la ley le establece capacidad para poder ellos solicitar el trámite necesario para que el organismo competente en esta materia, que es el organismo en materia de identificación de tragedia, pueda hacer el trámite y pueda pedir el documento. Recientemente se me consultaba que había una oficina, no vamos a decir el nombre para no crear ningún tipo de situaciones adversas, que retenía la cédula de identidad de un niño, no se le quería entregar porque la persona que tenía debía tener una sentencia de colocación familiar o una autorización autenticada por parte del padre o la madre. Si revisamos el artículo 14, establece bien claro que los derechos de los niños solo pueden ser limitados mediante ley o mediante las facultades que le corresponden al padre, la madre, el representante o responsable. La norma del artículo 14 establece bien claro esa situación, y el artículo 22 no limita el trámite de este documento de identidad, como sí lo limita el derecho libre de tránsito, porque para poder transitar libremente ese niño adolescente debe cumplir con las normativas previstas en la ley en materia de autorizaciones para viajar. Entonces es importante también que en el tema de pasaporte, que es el decreto con fuerza y rango de pasaporte del año 2023, que viene a sustituir el reglamento de pasaporte del 2024, sí se establece una limitante en cuanto a la solicitud del trámite.
Recuerden que los trámites para la obtención de la cédula y la obtención del pasaporte se hace ahora vía electrónica, se hace previamente una cita para que realmente el órgano competente pueda atender su requerimiento. En estos casos, de manera muy particular, el pasaporte sí está limitado para el ejercicio de cualquier niño adolescente, requiere que la solicitud la haga el padre o la madre o ambos, no los dos. Dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, si aplicamos la legislación a través de los consulados o la misión diplomática, basta que esté uno de los dos para que realmente pueda hacer el trámite. Y el día que corresponda atender al funcionario para la cita, ese día debe estar acompañado por uno de los dos. Eso sí es obligatorio, así lo establece el decreto con fuerza y regla del pasaporte y por lo tanto está limitado el pasaporte. Además, el pasaporte, como lo hemos dicho, no es un documento que autoriza la salida fuera del país. El pasaporte es un documento que nos identifica fuera del país. Para salir del país se requiere es el documento que se cumplan los parámetros o requisitos que prevé el artículo 392 y es suficiente, o por la vía autenticada o por la vía de los consejos de protección. En los casos de negativa o desacuerdo, cuando se conozca el paradero del padre o la madre, entonces corresponden estos casos al Tribunal de Protección conocer conforme a lo que establece el artículo 393. Es importante también que los padres tengan claro que los niños tengan toda la documentación necesaria con respecto al tema de las vacunas, porque si posteriormente deciden migrar, hay países que exigen este tipo de controles y es importante que los niños reciban todas las vacunas como inmunizaciones que tienen como derecho cuando correspondan hacerlo. Importante también seguir señalando el tema del cobro por parte de algunos funcionarios con respecto a los trámites relacionados con niños, niñas y adolescentes. El artículo 9 de la LOGNA es muy claro, nos habla de ese principio de gratuidad y que los funcionarios muchas veces desconocen y empiezan a exigir aranceles que no están previstos en una parte y hasta incluso los empiezan a exigir hasta en las mismas cuentas de los funcionarios. Eso hay que denunciarlo porque eso es corrupción. Claro. Y no podemos seguir permitiendo que los funcionarios públicos se valgan de esa situación para poder entonces hacer uso indebido de un pago que no está previsto en ninguna parte. En el caso particular sobre cuando se me consultaba hace poco si un niño o una niña era dejado a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos, qué hacer en esos casos. La norma es clara, el artículo 400 nos habla de esa entrega a tercero y dice que un niño, niña o adolescente ha sido entregado para su crianza a un tercero apto para ejercer la responsabilidad de crianza. Debe informar al juez competente, que en este caso es el juez del Tribunal de Protección de Niño, Niña o Adolescente de la residencia habitual donde ese niño la tenga y hacer los trámites pertinentes para ello. Corresponde al tribunal establecer la figura de la colocación familiar con una modalidad de familia sustituta. Tengo que hacer aquí una mención sobre que actualmente se discute en la Asamblea Nacional, que es el proyecto de ley de tutela civil, que ya fue aprobado en primera discusión, y que ese proyecto lo que busca es regular, eso es lo que se ha debatido dentro de la misma comisión, buscar mecanismos que le permitan, porque sabemos perfectamente que la figura de la tutela está condicionada a supuestos de hecho que deben estar establecidos y están establecidos en la LOGNA en su artículo 397b. Seguimos con el entendido que la tutela se aplica de manera supletoria, porque así lo establece la ley, que lo no previsto de forma sustantiva en la LOGNA se aplican las normas supletorias y el Código Civil sigue regulando la tutela. Basta que revisemos las normas previstas desde el artículo 301 y siguiente, y en estos casos lo que pretende esta ley es tratar de resolver situaciones muy particulares y además que la colocación familiar solo lo otorga uno de los tres contenidos de la representación, en este caso es la responsabilidad de crianza, y queda a opción del juez
y así lo establece la LOMNA en su artículo 396, que también puede otorgarse a esa persona ciertos contenidos de la representación, si usted lo pide. Representación en materia de identidad puede ser, representación en materia de salud, representación en materia de educación también, porque la ley tiene un artículo que limita, los artículos 54, 55 son artículos que limitan el tema de la educación, por cuanto es una obligación que corresponde al padre y la madre. Y es importante señalar que lo que se quiere con esta ley es establecer que esos niños que se encuentran separados temporal o permanentemente de su familia de origen nuclear puedan entonces tener una posibilidad distinta, que no sea la colocación familiar. Recuerden que la colocación familiar se maneja conforme al procedimiento ordinario, casi lo establece la misma norma del artículo 177, parágrafo primero, y esta ley establece un orden de prelación que deben cumplir en su supuesto. El primer supuesto es que para que se proceda a la tutela es que ambos progenitores hayan fallecido. Eso está contemplado en la norma del artículo 397. Existe un solo progenitor o progenitor y está fallecido, también aplica esa figura, también está en el 397b. Cuando se desconozca la ubicación de los progenitores, porque a veces también tenemos esa situación, que sabemos que fueron, no sabemos dónde están, quedaron bajo los cuidados del abuelo, del tío, y ellos desconocen, o cuando van por progenitores o uno de ellos tiene un solo representante legal y este se encuentra privado del ejercicio de la patria potestad o de la responsabilidad de crianza. Estos supuestos ya, fíjense que cambia por completo, es más amplia, y los supuestos de hecho en esta nueva figura de tutela que se está estudiando, que todavía no ha sido discutida, ya fue discutida en la primera discusión, falta la segunda discusión para que entonces pueda ser publicada y entrar en vigencia. Creemos que en el segundo semestre, lo que nos han comunicado de este año, pueda la Asamblea Nacional cumplir correctamente con la segunda discusión. Lo que se nos comenta es que está en consulta con las comunidades para darle mayor sustento, que es lo que llaman ellos el parlamentarismo comunitario, que la gente también puede intervenir, opinar sobre las normas o las leyes que se discuten en la Asamblea Nacional. Entonces es importante que entendamos esto, porque el propio proyecto establece quiénes pueden ser tutores y tutores. Entonces aquí nos hablan de los hermanos y las hermanas. Hay un orden de relación de preferencia. Primero son los hermanos mayores, segundo los abuelos y las abuelas, porque sabemos muchas veces que a veces le damos responsabilidad a los adultos mayores que no están en condiciones de asumir el cuidado de vigilancia de esos niños, y porque más bien esos adultos mayores están para que los cuidemos a ellos, y a veces les queremos dar carga a los abuelos, y que ellos de forma muy generosa no se van a negar, pero sabemos que la condición de salud o muchas veces la falta de ingresos económicos limita que ellos puedan ejercer una responsabilidad de crianza responsable. Las personas que hayan sido designadas por la madre y el padre en cuanto al ejercicio de la patria potestad mediante documento público o testamento, que es lo que llamamos nosotros en el derecho la tutela dativa, y las personas unidas en matrimonio o unión estable de hecho cuando exista uno solo de ellos y el otro haya fallecido, que es parecido a lo que se maneja en el tema de adopción, que por ejemplo es la adopción del hijo del cónyuge. O sea, es decir, usted vivía con la pareja de su papá murió, pero usted ha estado con nosotros, usted ha vivido con nosotros, usted tiene arraigo en esta familia y ese niño ha crecido en esos espacios. Entonces, esta persona que no tiene ningún tipo o vínculo por parentesco con este niño puede ser también tutora de ese niño conforme a lo que establece esta ley. Este es el acogimiento del criterio que estableció la Sala Constitucional hace unos cuantos años atrás con la ponencia de la doctora Carmen Zuleta de Merchán en el caso Carmen Lobo, donde precisamente se estableció la posibilidad de que la cónyuge fuese, en este caso, la tutora, en vista de que hubo mucha contención para el establecimiento de quién era el tutor de los niños, y realmente lo que hizo que se diese la novedad en este caso era precisamente el vínculo afectivo de los niños para con esta madrastra, que en apariencia, conforme al Código Civil,
no tenía ningún tipo de prioridad frente a otros familiares que conforme a la previsión legislativa tenían que ser considerados con orden de prioridad. No, y también está referente en esa sentencia que habla, que fue la doctora Camila Merchan, la historia del niño Simón, que realmente Sí. con la muerte de sus padres, De él hecho, lo no quiso. reseñé en mi blog, que hace una bonita referencia de cómo en aquel entonces ya había esta consideración en el contenido de lo que es la tutela. Y fíjate lo interesante de eso, cómo a él en ese momento se le escuchó y se le garantizó su derecho a Sí, opinar, y él dijo el por qué no estaba de acuerdo con estas personas y con estas sí. Y en este mismo proyecto establece bien claro que no podrán nombrarse como tutor o tutoras personas distintas a las aquí señaladas. O sea, exacto. blinda completamente esta figura, establece una ampliación que no está establecida en el Código Civil, que limita únicamente a los vínculos por parentesco, por causalidad y por la proximidad, y también en estos temas la opinión y el consentimiento de los niños es importantísimo. Tal cual. Entonces, en los casos, uno siempre recomienda, uno en estos términos, uno le dice a la gente, bueno, pero dice una aguantadita, vamos a ver si el proyecto de ley, la Asamblea Nacional lo discute, para que entonces usted tome la decisión si la figura más importante que usted considera como modalidad de familia sustituta, recordando que las modalidades son tres, dos de carácter permanente y una de carácter temporal. La colocación familiar es de carácter temporal. Muchas personas se han encontrado con algunos tropiezos porque han querido pretender salir del país con una sentencia de colocación familiar, y la sentencia de colocación familiar no le da a usted potestad para que usted cambie residencia fuera de su país. Usted no puede convertir una sentencia de colocación familiar nacional e internacional. Eso está prohibido por la ley, por cuanto no está facultado y no está previsto en ninguna norma del ordenamiento jurídico venezolano. En este caso, se ha pretendido hacer eso, y bueno, y se han encontrado con muchos funcionarios de inmigración que le han dicho no puede salir con una sentencia de colocación, vaya al tribunal y que el tribunal le autorice la salida del país, siempre y cuando la salida del país sea con fines de recreación y sano esparcimiento. Porque en este tema también tenemos una confusión bastante. Tenemos que entender que los viajes pueden ser por dos vías. Porque usted decide cambiar residencia con sus hijos, es una cosa muy particular que puede suceder, Sí, o usted va a salir de su país no con fines de cambiar residencia, sino con los fines de disfrutar una merecidas vacaciones, porque va a hacer uso con sus hijos del derecho a la recreación y el sano esparcimiento. Eso es así. Es importante que entendamos eso. Por eso que muchas veces se cuestionaba, perdón, a los jueces de la República cuando los jueces eran insistentes en ser garantistas de la protección integral, cuando un papá pretendía migrar a un país X, y ese país requería entonces una visa para entrar en el país, y uno, por ejemplo, no, es que yo voy a migrar y voy a viajar a la República del Canadá. Perfecto. Yo voy a viajar a la República del Canadá, ¿en qué condición? No, en condición de inmigrante, pero mi intención es quedarme allá. El juez no puede autorizar un cambio de residencia claro. porque se va a Y no están convertir las en una condiciones o el estatus migratorio adecuado. migración irregular. Y las consecuencias migratorias que conlleva esto a los padres también la van a asumir los hijos. Vimos con mucha preocupación la gran cantidad de exportaciones de ciudadanos adultos mexicanos, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, y sus hijos quedaban a la orden de las autoridades competentes en los Estados Unidos. Eso no puede ser. Yo creo que cuando se hace una repatriación de los adultos, tienen que entender que hay que hacer una repatriación incluyendo también a los propios hijos de esas personas que entraron ilegal en ese país. Porque cuando usted, por ejemplo, tiene una visa B1 y B2 para ingresar a los Estados Unidos, una visa de turista. Y cuando usted hace las regulaciones migratorias en ese país, a usted le van a dar un tiempo de estadía, que puede ser un mes, puede ser 2 meses o puede ser 6 meses. Estados Unidos es uno de los países que otorga mayor cantidad de tiempo. Los países de Sudamérica y de Centroamérica otorgan siempre 90 días. Venezuela otorga siempre 90 días como plazo para que usted permanezca y pueda entonces ejercer y disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero nadie va a vacacionar por más de 6 meses. Pero bueno, esos son los mecanismos que se establecen a través de las regulaciones migratorias en cada país,
y por lo menos, o sea, te puede perfectamente ingresar en el país, pero ya sabe que si usted se queda en ese país, fuera del lapso que va a estar allí, usted se convierte en un migrante irregular. Y la consecuencia, la hostilidad que generan a los migrantes irregulares, la sufren los adultos y también la sufren también los propios niños, niños y adolescentes. Muchas veces los papás son privados de libertad y los niños pasan Claro. entonces a los órganos competentes en materia de protección en ese país porque hay que dictarle medidas de protección para que realmente no esté. Entonces, son las cosas que tenemos que estar revisando de forma permanente. Yo siempre he señalado, mire, vamos a migrar, ¿qué debo hacer? Bueno, perfecto. Primero, trate de regularizar la situación jurídica. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya al colegio a registrar el chamo al año escolar, eh, le va a decir el colegio, mire, la ley establece bien claro quiénes son los obligados a hacer el proceso de inscripción de ese niño. Sí. Usted no tiene cualidad de representación sobre ese niño, aun cuando sea la abuela. Muchas escuelas, o sea, han permitido la inscripción, pero condicionándola a que la abuela regularice posteriormente eso ante el órgano judicial. Eso es lo que se le ha recomendado a todas las escuelas a través de las defensorías que prestan funciones a nivel educativo, no le cercenen el derecho a la educación, garantice la educación y exhorta a la abuela, orienta a la abuela, derívelo a un órgano competente para que le brinde entonces herramientas para que ésta pueda acceder al procedimiento judicial y pueda entonces a través de la colocación familiar regularizar la situación jurídica de este nieto. Igual con el tema de la cédula de identidad, que también lo hemos visto con mucha preocupación, el tema de los criterios diversos que tienen cada una de las oficinas, y es un tema que yo creo que Sí. los mismos órganos competentes van a tener que regular, porque tenemos muchas oficinas y tenemos muchas posiciones distintas. Y hasta en los estados. Por ejemplo, a lo Sí, mejor sí, no hay uniformidad. no hay uniformidad en cuanto a los criterios y sin hablar un poco del tema de lo que de la población retornada que ingresa en el país cuando pretende esa madre regularizar la situación de ese hijo extranjero, pero por ser hijo de madre venezolana tiene derecho constitucional a la nacionalidad de su madre. Entonces, en cada oficina del registro civil existen requisitos distintos, cada día ponemos más trabas o más límites para que ese niño o niña pueda acceder al derecho constitucional que le nace por el jus sanguinis, por ser hijo de madre venezolana o padre venezolano por nacimiento, y tenemos la diversidad. Tenemos diversidad de oficinas a nivel nacional que todos los funcionarios tienen criterios distintos. No hay una uniformidad, o sea, y yo creo que a pesar que el CNE es el que tiene una herramienta que puede orientar, un manual o un instructivo que ellos tienen que está en proceso de revisión, porque los contextos han cambiado, y yo creo que tenemos que ir actualizando, porque esos instructivos deben ser y se deben ir actualizando, porque a medida que va pasando el tiempo, se van generando otro tipo de situaciones que hay que establecer mecanismos que las regulen. Entonces empezamos a pedir requisitos que no están establecidos en ninguna parte, y eso lo que hace es limitar el derecho a que ese niño pueda tener acceso a su derecho a una nacionalidad de su madre por ese caso. No, y hay situaciones que escapan, que uno está como en en esa sombra de la ley que no está regulado. O sea, a mí me han preguntado, por ejemplo, niños que emigraron con pasaporte, salieron fuera del país en una edad temprana, ya se les venció el pasaporte en ese otro país en el que están residenciados, cumplen 9 años, pretenden los padres renovar el pasaporte y no lo pueden hacer porque necesariamente debe prelar la cédula de identidad que solamente se puede expedir dentro de Venezuela. Entonces, en algunas ocasiones, ¿y cómo vuelvo a Venezuela si tengo el pasaporte vencido y no puedo renovar el pasaporte en este país porque no tiene la cédula? Entonces está como que uno dice, No, ajá, y aquí. por ejemplo, recientemente vi un caso que realmente me interesó estudiarlo, pues, el caso de una abuela que se va con su nieta Ujú. con una colocación familiar temporal, no sé por dónde salió, tuvo que salir por vía aérea, porque el destino era el Reino Unido de España. Ok. Ella está en España actualmente. La nieta tenía el pasaporte vigente cuando ella decide emigrar con su nieta, y actualmente no puede tramitar su pasaporte por cuanto le dice perfectamente que con una Una decisión temporal, y colocación. de hecho las autoridades
en España también le ha puesto cualquier cantidad de limitaciones por cuanto esa decisión no establece ningún tipo de situación jurídica que permita entonces a abuela regularizar la situación con su nieta, por cuanto es una decisión temporal. Yo obtuve una decisión temporal, a través de una medida provisional de colocación familiar y me fui. ¿Eh? Y después no sabemos las grandes consecuencias las grandes limitaciones que corren esos niños para poder entonces Claro. temas de pasaporte, temas de cédula de identidad o hasta incluso para temas para cambiar residencia de un país a otro. ¿Eh? Entonces, Sí, esas son cosas que... yo suelo recomendar en el caso, por ejemplo, o sea, habitual, tiene la planificación de migrar antes de que usted se marche, papá, mamá del país, tramite la colocación familiar a ese familiar que le va a dejar encargado a los hijos mediante el artículo 400. Lo que es preocupante, porque eso sí lo he conocido de varios estados del país, que cuando se le dice acuda a la Fiscalía del Ministerio Público o a la Defensa Pública para que le haga la solicitud formal donde se recoja esta voluntad de los progenitores como de quien va a en lo adelante asumir la crianza del niño mientras están fuera del país, y resulta que hay como unas directrices generales de que no pueden tramitar la colocación familiar o recoger, digamos, estas manifestaciones de voluntad en muchos estados del país. Algunos sí lo tramitan, otros no. Entonces, básicamente tendrían que ir directamente ante el juez, tal como lo prevé el artículo 400, que en principio dice así, y obligados a tener que buscar asistencia privada para acudir ante el juez a hacer la tramitación de la colocación familiar. Entiendo, en cierta forma comprendo por qué esta situación, porque en líneas generales lo que conocíamos de antaño sobre las limitaciones para que se viese o se cuestionase la posibilidad de dejar encargada la crianza a terceras personas, que muchas veces podía ser confundido o tomado como que hay una venta de un niño o un adolescente, situación que se daba más en el ámbito de la tramitación de las adopciones. Recuerdo mucho que nos hablaban a los jueces que fuésemos muy cautelosos al momento de emitir, digamos, la idoneidad y todo aquello, en vista de que no fuese que el niño se convirtiera en un objeto de negociación, y que muchas veces esto llevó a que ese artículo 400 en muchas ocasiones no pudiese ser útil en la práctica, digamos, formal o generalizada para que se tramitara eso. Entonces, veíamos, por ejemplo, en años como hace 10, 15 años atrás, que estadísticamente se veía, en el caso del estado en el que me encuentro, que es el estado Lara, que era asombroso el número de colocaciones familiares, y se hablaba de que socialmente parecía que había una tendencia a la crianza por abuelos de los niños o de los infantes, digamos, en esta circunscripción judicial. Y en otras pasa exactamente lo mismo, porque hay digamos, mucho sentido de delegar la crianza por asumir profesionalmente, directamente el trabajo, y se le delega a los abuelos, y no estaba de por medio en aquel entonces el tema migratorio, y sin embargo, en otros estados no se daba a tal punto por estas limitantes de cómo se interpretaba este artículo 400, y la realidad fáctica o el hecho social era que sí había una crianza, de hecho, por abuelos, pero que materialmente o jurídicamente no estaba, digamos, canalizada de la forma correcta por estas limitantes de interpretación del artículo. No, y también hay unas situaciones muy particulares con este tema, en el tema de que en el caso de que exista una separación de los padres Sí. y quien decide emigrar es la madre, es la disputa quién debe asumir la responsabilidad de crianza de ese niño, niña o adolescente. Hay muchos papás que han dicho yo soy la opción, no es la abuela, no es el abuelo, y eso está contemplado en la ley que es así. Porque la responsabilidad de crianza corresponde como deber y derecho compartido, igual, transferible, renunciable al padre y a la madre. Entonces, en este caso, la madre o quien tenga el ejercicio de la responsabilidad de custodia, tiene que entender que la primera acción es el padre no custodio que debe asumir su responsabilidad. En el supuesto de que este padre no custodio esté ausente, se desconozca su paradero o no haya asumido de forma responsable la crianza,
entonces cuando vamos a revisar en el orden de prelación quiénes son esas personas que pueden asumir temporalmente, porque muchos migrantes venezolanos deciden, no, voy por 6 meses, me estabilizo y después retorno cuando tenga mejores condiciones, con fines de una reunificación familiar. Actualmente en el tema de lo que se maneja, por ejemplo, en los Estados Unidos con el tema del paro humanitario, que están solicitando la reunificación familiar a través de esta figura del parón. Y bueno, lo que se quiere realmente es establecer lineamientos clave o claros que un poco contrarreste esa gran desinformación que existe o esa falta de criterio uniforme que a la larga lo que hace es entorpecer más la situación y crear y hacer mucho más daño a nuestros niños adolescentes. Por eso que es importante que quien decida migrar tiene que tener claro que hay que trabajar de forma planificada antes de hacerlo para dejar todo resuelto antes de ir y no dejar los problemas al tercero, que es lo que realmente está pasando. Que entonces la abuela no puede incluir al niño en la escuela, la abuela no puede tramitar su documento de identidad en el SAIME porque el SAIME ha dicho que hay que limitarlo porque si no está el papá o mamá, entonces es una cosa que realmente no entendemos, todavía estamos involucionando en el tema de lo que es el niño como sujeto de derecho y lo que es la capacidad de uso correctivo. Hay que entender y hacerle entender a los funcionarios que hay que leer claramente lo que establece el artículo 14, que hay que leer claramente lo que establece el artículo 51 constitucional sobre el derecho de petición y que también lo establece el artículo 85 de la LOGNA, el derecho a hacer peticiones por sí mismo. O sea, si tenemos claro que los adolescentes pueden y tienen capacidad hasta procesar, todavía estamos en el tema, o sea, capacidad procesal para ellos mismos demandar sus asuntos ante un tribunal, todavía estamos con el tema de la incapacidad. Sigue siendo novedad para los propios colegas que tienen muchos años, uno hace referencia o mención a lo de la capacidad procesal y causa sorpresa así como que, ya va, ¿cómo? Puede otorgar poder. Pero ¿cómo va a otorgar poder un adolescente? Y no me imagino cómo pasará en una notaría, por ejemplo, si acude. Sí, claro. Hay temas que tenemos que seguir generando un debate para ir rompiendo barreras. El tema que si yo voy al registro civil y quiero realmente no me han registrado, mi mamá no ha hecho el registro civil, pero aquí está la prueba, yo tengo el medio idóneo. Yo nací en este centro de salud, pero mi mamá es irresponsable de lo que no ha hecho eso dentro del lapso que la ley prevé, aun cuando sabemos que el registro se hace inmediatamente después del nacimiento y la ley establece una excepción a esta regla, que son los 90 días que se les da para que realmente puedan regularizar tal situación. Y de hecho, recientemente, en febrero de este año, el mismo Poder Electoral generó un comunicado para hacer partícipe a todos los organismos públicos, inclusive los que forman parte del sistema recto nacional, sobre el entendido de que el decreto con fuerza y rango de ley o el decreto presidencial, perdón, que establece el tema de la pandemia sigue vigente, que no podemos exigir, por ejemplo, en los casos de los niños nacidos en el extranjero, pedir requisitos, por ejemplo, del informe explicativo, cuando ese informe, según lo que establece el artículo 86, es un informe para los registros de nacimiento en Venezuela y no, porque ya el registro civil se cumplió con las formalidades de ese país y no tiene sentido que yo le pida un informe explicativo de un registro que se hizo en otro país. Entonces, eso el comunicado lo reguló, gracias a Dios, el CNF en esto fue muy diligente y dejó claro eso, y todavía, bueno, lo único que se ha hecho es que el informe explicativo del 88 se mantiene suspendida la norma hasta tanto el decreto sea derogado. Hasta ahora el decreto presidencial sigue vigente, no lo he visto que lo hayan derogado y por lo tanto hay que entender que seguimos todavía en estado de alarma por el tema COVID. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Con respecto al tema de decirle al papá, mire perfectamente, oriéntese, asesórese con un abogado de confianza, vaya a la defensa pública, vaya al Ministerio Público, para que esos funcionarios que tienen conocimiento en la materia puedan decirle qué hacer, qué va a hacer esa persona cuando usted ya salga del país, cuáles son las vías que tiene que lograr para entonces regularizar la situación jurídica de ese niño con él. Si el niño no ha sacado su pasaporte, lograr que tenga su pasaporte, aun cuando no vaya a viajar de manera inmediata, sino que va a viajar a largo plazo, recordando que los pasaportes para niños tienen una vigencia de 5 años,
Entonces, eso hay que lograrlo, tratar de prepararse para que realmente si el niño tiene que ir en una segunda avanzada, lo haga de forma más segura, como lo hizo su padre o su madre. Entonces, eso es lo que estamos nosotros planteando Claro. y bueno, y seguir trabajando en el tema para que generemos más debate y podamos entonces seguir dando herramientas para que estos temas, que son temas tan álgidos y temas tan complicados que muchas veces los particulares no los entienden, y muchas veces los propios operadores del sistema de justicia y los operadores del sistema recto nacional lo complican, le ponen muchas más limitantes cuando lo que se quiere realmente es cómo ayudamos a ese abuelo o a esa abuela, a ese tío, para que realmente pueda lograr las cosas más fáciles. Entonces, recientemente con el tema, por ejemplo, bueno, sí, yo migré, pero yo me traje el niño para acá y lo dejé aquí, pero mi niño nació en Colombia, o yo migré y necesito ahora el acta de registro civil del niño venezolana, ¿quién puede hacer la declaración de nacimiento? ¿Lo puede hacer la abuela? Es que, o sea, o no hemos leído las normas, o realmente estamos aplicando criterios muy subjetivos de los funcionarios. Claro. El artículo No, y lo de 85 que si es de apostillado o no es apostillada esa partida de nacimiento expedida en el extranjero para que entonces se pueda hacer el asiento registral claro, acá. el tema de la postilla, porque es un requisito sine qua non, Sine cuando se qua non. requiere que ese No, documento y digo tenga. porque recientemente una colega, yo le decía, tiene que ser apostillado, o sea, tal cual como el documento venezolano que se pretende hacer valer en el extranjero. Y me discutía, y el interés superior y esto y lo otro. Yo digo, ¿sabes que el interés superior jamás te dice que te debas pasar los requisitos que exige la ley por completo? O sea, el interés superior no comporta flexibilizar y borrar las exigencias que te indica la ley. Yo creo que lo que hay que hacer ahí es establecer algún tipo de convenio con estos países Sí, donde han sí. nacido para ver de qué manera se logra de forma más expedita que ese documento sea Articular funcional. esfuerzos que faciliten de forma inmediata la certificación de ese documento en el extranjero para evitar que precisamente se dilate la posibilidad de hacer la inserción porque tenga que retornar a ese otro país a hacer precisamente la apostilla o designar un apoderado judicial que haga el trámite por allá. Pero ciertamente no pretender de que simplemente, yo le ponía el ejemplo, digamos, extremo, eso es como o sea, ese niño fue, digamos, retenido, ese niño fue secuestrado por un tercero venezolano y aparece aquí con una partida de nacimiento quizás falsa y es un niño no propio y que simplemente basta que presente cualquier documento que no tenga ninguna certificación y lo insertamos en el país y es niño de esa persona porque sí. O sea, ¿de qué De hecho, manera se corrobora de eso? hecho Es delicado. las autoridades competentes en materia de protección en muchos países, si usted no tiene un documento que establezca la afiliación legalmente, ese niño es retenido por las autoridades por investigación. Exacto. Y es objeto de medida de protección, se separa ese adulto hasta que usted pueda demostrar. Muchas mamás han decidido migrar con sus hijos con el simple certificado médico de nacimiento, que es un instrumento que lo otorgan a la parturienta, para que si no lo hace en la unidad de registro civil hospitalario, usted lo puede hacer posteriormente en la oficina o unidad de registro civil de su parroquia. Pero bueno, la mamá se olvidó de eso, no entendió la importancia del registro civil como un tema de un derecho de primera categoría que tiene sus hijos o su hijo, y entonces decidió migrar y me llevo el niño con el certificado médico de nacimiento. Entonces, no hemos Lo que encontrado llamamos boleta de lo nacimiento. que llama así el certificado de nacimiento o el nacido vivo o la cigüeña, como le llaman en algunos estados. Ajá, O sea, no un nombre, pero la ley orgánica de registro civil establece un nombre que es el certificado médico de nacimiento, que es el instrumento que justifica el nacimiento de ese niño en ese centro de salud. Entonces es importante. Algo importante también, Isabel, que tenemos que recalcar, es que es el tema de los poderes. Los poderes no están previstos en materia de niños y adolescentes para regularizar ninguna situación relacionada con las gestiones familiares. Exacto. De Ni hecho, siquiera, ese era un cuestionamiento que antes de que el SAREN emitiera la resolución donde diese la orden, yo cuestionaba o, digamos, criticaba de cómo era posible que se delegasen facultades para hacer y deshacer respecto de un niño como si se tratara de un objeto a través de poderes. Eso hasta que al fin determinaron, lo único que evidentemente
Es el tribunal, siento es el que tribunal. No hay otro. limitaron, pero la limitación hizo algunas subversiones o tergiversaron, que por Claro, ejemplo, porque una hace- persona le va a otorgar poder a un abogado para actuar en un juicio donde intervenga un niño ni adolescente y prácticamente la notaría te dice, no puedes hacer mención por ningún lado de que hay un niño, de que hay intereses de niño, de que es en un caso donde hay un niño, de que el beneficiado va a ser un niño, ni siquiera mencionar que es un tribunal de protección de niños ni adolescentes, porque no se puede nombrar a un niño ni adolescente por ningún lado. Y eso es otra situación, porque están siendo dadas, o sea, están dando facultades para actuar en un juicio, es un proceso, son facultades judiciales, nada una tiene que ver cosa con la delegación, que es la que que se prohibió como tal. es que esa es una mala interpretación y yo he Exacto. dicho que la ley tiene opinadores y tiene expertos, ¿entiendes? Hay opinadores de oficio. O sea, el tema de que realmente yo divulgue información, eso sí violenta el principio de la confidencialidad. Pero eso que yo diga que soy niño, yo le estoy dando poder para que me represente, eso no viola el principio de la confidencialidad. ¿Qué Para tiene que nada. decir que puede discriminar de forma positiva, pero más no negativa? ¿Qué es Ujú. lo que la ley permite? Y bueno, en este caso de los poderes, lo que había, y eso lo entendió el SAREN a través de la Dirección General, era una usurpación de funciones por parte de los funcionarios de competencias que estaban claramente establecidas los jueces y jueces de protección. Entonces, en estos casos, no estaba establecido para ello ese tipo de instrumentos para tratar temas relacionados con las instituciones familiares a través de la vía notarial. Otra cosa importante es el tema que hay que señalar, por ejemplo, la figura de la notaría pública no están contempladas como integrante del sistema rector nacional. Si No, hacemos una revisión del 119, no es un parte. Esa es una excepción que la LOGNA le estableció a unos funcionarios para que la fe pública dé un consentimiento ante una autoridad para que pueda entonces regularizarse la salida del país de manera lícita de ese niño. Y por ahí me han preguntado, no, mire, que en tal parte le han dicho que la notaría ya no pueden ser autorizaciones para viajar, que eso se las quitaron. ¿Dónde está eso? Eso son cosas que no están contempladas en ninguna parte. Todavía la ley no ha sido reformada, ni la norma del artículo 391 ni 392 ha sido reformado. Lo que se ha publicado recientemente son unas orientaciones, que de hecho yo las comparto, que el propio IDENA publicó para darle herramientas a los consejos de protección de los paso a paso en esas materias, qué deben hacer, qué no deben hacer, para evitar realmente, y me parece importante, que eso unifica los criterios a nivel claro. nacional, ¿m? Ujú. Y porque realmente yo las pude leer y parte de esas orientaciones fueron construidas bajo la Mesa Nacional de Migración, en donde también está el IDENA, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, grandes expertos que tuvimos la posibilidad de opinar o dar algún tipo de consulta sobre esa materia y bueno, perfectamente aplaudo esa decisión. Claro. Yo los leí, porque no la había leído completamente, pero no hay nada que uno pueda objetar. Lo único que yo puedo objetar de esa orientación es que realmente la última disposición dice que si usted no cumple con la orientación va a ser sancionado. Ujú. Ninguna orientación puede decirte eso. ¿Ya? O sea, te oriento para que hagas esto. Ahora, si usted no cumple lo que dice la ley, usted tiene consecuencias civil, penal, eso está claro, porque eso lo Claro. establece eso lo establece la propia Constitución. Porque usted tiene que someterse y ajustarse en cuanto a la función pública, en cuanto a las competencias que la ley le atribuye, y eso lo establece bien claro el principio de legalidad previsto en el artículo 133 de la Claro. Constitución. Ahí no Puede hay, ser tanto una guía, más no crear sanciones. claro, entonces yo lo entiendo, que dice, no, que fui a la notaría pública y dice que a ellos les quitaron esa competencia. Eso no está establecido en una parte. O sea, Mm. viaja dentro del país con su protección y vía autenticada. Con el entendido que la LOGNA tiene todavía la palabra, lo que tiene la ley que no la han modificado, el tema de las jefaturas civiles. Hay que recordar que a partir del año 2010 entró en vigencia la Ley Orgánica de Registro Civil y esas normas que estaban en el Código Civil quedaron derogadas y la figura del jefe civil ya no existe. Los jefes civiles y los prefectos pueden otorgar autorizaciones para viajar dentro del país. Fuera del No. país, si el niño va a viajar con uno de sus padres, vía autenticada. Si va a viajar solos o con terceras personas, por vía autenticada o por la vía de los consejos de protección.
Ah, no sabemos el paradero del padre, la madre. Bueno, vaya al tribunal porque es el que tiene que resolver, porque es una competencia que le corresponde al tribunal y el tribunal va a decidir conforme al interés superior de ese niño, conforme a lo que establece la norma del artículo 393. Ahí no hay duda. Entonces hay que entender que los órganos del sistema tienen que asumir su competencia y los invitados a ser parte de algunas competencias que por excepción se le otorga a la ley a otros órganos que no son parte del sistema, como el caso de la notaría pública, que son órganos adscritos al servicio de registro y notaría, ellos tienen que entender que están facultados para seguir expidiendo ese tipo de documentos siempre y cuando cumplan los requisitos que establece la ley y los que establecen los propios lineamientos de funcionamiento de esos órganos. Entonces, eso lo que realmente debemos hacer, de verdad que es un tema bastante álgido. Ojalá que podamos en estos temas seguir debatiendo para poder dándole mayor herramientas para que esas personas que tienen estas situaciones lo hagan de forma tranquila. Todos los días nos Sí, llaman, nos preguntan. es que todos los días surge algo que no sé cómo hacer porque pasa esto, o sea, colegas que le preguntan a uno y en ocasiones uno se consigue con situaciones tal como digo allí, que están como a la sombra que realmente producto de no planificar, de no irse con una migración segura, bien elaborada y lo hacen de la forma irregular, terminan dejando, digamos, una huella que en cierta forma rescatar o ver cómo regular esa situación en favor del niño ni adolescente a veces tiene una gran dificultad. Así es, completamente de acuerdo contigo y ojalá que los papás que decidan migrar entiendan que se desprenden temporalmente de una responsabilidad de forma personal y directa para dejarle la responsabilidad y ahí se configura lo que establece la norma del artículo 232, la entrega ilegal, Sí. pero quien lo tenga ilegalmente tiene que entender que tiene que aplicar lo que dice el 400 y regularizar la situación jurídica ante el Tribunal de Protección. No, y Esperemos que algo muy relevante, porque hay una visión errada, y digo, digamos, ya es como una representación social, de que no, si yo llevo al muchacho, personas que no conocen esto, digamos, o no tienen la asistencia, o no han conseguido quien les asesore jurídicamente, abuelos, tíos, primos, no, me van a quitar el muchacho, o me dijeron, tergiversan la información, que lo van a meter en una entidad de atención porque no está ni la mamá ni el papá, y entonces no aparecen, no buscan asistencia, no buscan quien los pueda apoyar por grandes temores que se llenan, y pasa tiempo y el niño sigue en una situación irregular con limitación de sus derechos porque precisamente esta persona no tiene la representación como debe ser. Y esa situación no es nueva, es la situación de la crianza de los abuelos a su nieto es una situación de vieja data. Quizás Sí, muchos de nosotros, nuestros abuelos nos criaron en un momento cuando nuestros papás se separaron o por X circunstancias nos fuimos a vivir con los abuelos y esa es una cuestión que realmente no es nueva en Venezuela, eso siempre ha existido. Lo único que tenemos que tener claro que la crianza con los abuelos tampoco se puede criminalizar ni se puede penalizar. He visto temas de ese tipo, en donde, así por es, eso ejemplo, me refiero. la abuela está criando a su nieto de hecho, porque su hija se fue, y el papá va al tribunal y plantea una figura de sustracción o una figura de... No, ahí no hay, ahí lo que puede haber que hay una restricción indebida, porque ese papá nunca ha estado en ejercicio de la responsabilidad de crianza ni ha ejercido la custodia. Si usted quiere asumir la responsabilidad de crianza, tiene que ir al órgano judicial. Ahora bien, que el Ministerio Público y la Defensa Pública puedan orientar a la abuela, mire, el papá él tiene el derecho preferente y en este caso existe una resistencia de la abuela, tienen que entonces establecer lo que dice el 390 y es el órgano judicial que tiene que resolver, porque ahí se configura una retención indebida. En Sí, el caso lo que tal. pasa es que muchas veces uno escucha y pretende armarse, digamos, una excusa o una causal para limitar que realmente la crianza la tenga el papá porque ha estado ajeno No, y ahí como se aferran tanto porque existe un gran apego y bueno, precisamente es natural porque es quien ha estado presente junto a esa progenitora que quizás migró. Y estoy hablando de progenitora porque es como lo común. no, y querer establecer algunas acciones de tipo penal que no están contempladas. Exactamente. No se configura en una acción de tipo penal, sino de tipo civil. Y en este sentido, yo he escuchado casos de abuelas que han sido privadas de libertad por el hecho de que han criado a sus nietos porque papá fue como no se lo pudo entregar, entonces yo califico una acción de sustracción.
ahí no aplica la sustracción. No. Ese niño no ha sido sustraído, no ha sido retenido indebidamente. Ese niño ha vivido ahí toda la vida. Pero Sí, claro, la mamá se sí. fue y ahí se mantiene. Y la abuela no lo va a echar ni loca. O sea, la abuela lo va a mantener ahí y lo va a proteger. Porque las abuelas también hacen eso, proteger. Entonces, en estos casos, tenemos que también ser muy cuidadosos con aplicar Claro, y que comúnmente suelen ser el factor protector, que digamos el concepto o el término que se usa más en consejos de protección de niños y adolescentes, o incluso en lo que es la regulación, por ejemplo, de la tutela, que generalmente a los abuelos se les considera como un orden de prioridad y que incluso si es alguien ajeno, que se establezca claro. por vía de testamento o todo aquello. Entonces, los abuelos siempre han tenido, digamos, un respeto, que la misma ley les ha otorgado y que no puede ser visto con ese, digamos, esa visión de criminalizar la crianza cuando realmente ellos lo que están llamados es a proteger. No, y también hay que tener mucho cuidado con la medida de cuidado en el propio hogar, que está prevista en el 126, es una norma que está establecida únicamente para el padre y la madre, no para Sí. terceras personas. Y cuando hablamos de terceras personas, hablamos de todas las personas que sean parte de la familia de origen ampliada o otras personas. Entonces, los consejos de protección no pueden dictar medidas de cuidados con terceras personas porque estarían entonces Sí, tergiversando y asumiendo una tergiversando. competencia y asumiendo una competencia que le corresponde al órgano judicial. Sí, He visto y que es mucho lo que a nivel de vicio e infracción de normas. cuidado en el propio hogar de la abuela, cuidado en el propio hogar del tío. No está establecido como tal. Uno lo que ha recomendado, mire, perfectamente, en caso de que usted tenga que decidir una situación de este tipo, lo que si va a proteger, proteja y exhorte a esa tercera persona que regularice la situación por el órgano judicial. Pero no se convierte usted en un órgano que resuelve la colocación familiar, en este caso los consejos de protección, porque no es una competencia que le corresponde a la consejos de protección, porque la colocación familiar, tal como lo establece el artículo 394, y también lo establece el artículo 129, también 128, establece que es una competencia que le corresponde al órgano judicial. Hecho así, que el artículo 160 se lo dejó más claro. O sea, usted puede dictar medidas de protección, excepto esta y esta. Y entre eso está la colocación familiar y la adopción, porque son competencias exclusivas del órgano judicial y no del órgano administrativo. ¿Usted puede dictar un abrigo? Sí, pero colocación no. Y Y a el abrigo, diferencia de lo que interpretó la sala, que mientras el Consejo de Protección no puede dictar unas medidas porque son exclusivas del tribunal, y ahí interpretó después la sala, el juez, a pesar de que son en principio medidas que están definidas en principio para los consejos de protección, todas aquellas otras las puede absorber o las puede dictar el propio tribunal. pero eso es en caso de ausencia del consejo. Exactamente. Caso de ausencia, y en el caso de ausencia, bueno, no es un abrigo, yo directamente el juez dictaría la colocación en entidad que es la que corresponde. O sea, ¿para qué voy a dictar un abrigo y después una colocación? Eso no tiene Claro, sentido. no tendría sentido. Porque la medida que tiene es la colocación en entidad. Entonces, esas son las grandes cosas que realmente debemos reflexionar y ojalá que los que estén en estos espacios entiendan que esto es para eso, para actualizar, para mejorar y hacer de estas buenas prácticas. O sea, recientemente he visto bueno, los casos en materia de restitución internacional, que también es un tema que también está muy de boga por el tema de la sustracción de un número importante de niños o el traslado ilícito, porque hay que entender dos cosas, cuándo es sustracción y cuándo es traslado ilícito, para poder entonces, en estos casos, poder establecer la aplicación del convenio de La Haya sobre los aspectos civiles, sobre la sustracción internacional de menores. Entonces, eso es lo que realmente Sí, es un tema nos que me toca. ha interesado y que he llevado a la práctica, en casos en que he sido la abogada o apoderada de el requirente, en este caso, es decir, una persona que está en el extranjero que me otorga poder para que pueda llevar el procedimiento de restitución internacional, y los demoles existentes son a veces bastante cuestionables. Entonces, bueno, pero hay mucha tela que cortar al respecto, pero como es tema de otro posible like que podamos hacer, doctora. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta con todos los contenidos porque ha sido, digamos, nos hemos paseado por una gama amplia de situaciones que es lo que se está viendo actualmente en el día a día, producto de la migración, producto de esa migración no planificada o no segura,
y que la idea es que haya la previsión de que se eviten estos riesgos, tomando en cuenta que la gente cree que no, ya después lo mando a buscar, simplemente le pago pasaje, me lo llevo, y eso no es así. No, no, Entonces todo eso y tiene que muchas ser veces con hemos antelación. encontrado que la persona que realmente han designado para el traslado es una persona que realmente no tiene que ver nada con la familia de origen. O sea, Exactamente. pago una encomienda o a alguien porque lo busque y lo saquen legalmente. He tenido conocimiento de personas que han trasladado ilícitamente y han sido detenidos por las autoridades competentes y puestos a la orden del Ministerio Público, porque eso se llama sustracción. Y tan responsable es el que sustrae como el que transporta. O sea, si usted es transportista, y usted traslada a un niño adolescente, con un tercero, porque usted tiene que, en estos casos, yo recientemente, viajando en Maracaibo a Barquisimeto, que me fue por vía terrestre, el conductor era un muchacho y él iba con una persona distinta. Y el señor le pide, ¿usted qué edad tiene? No, tengo 17 años. ¿Dónde está la autorización para viajar? No, no la tengo, yo no lo puedo llevar. Porque ya se había quedado un precedente con un compañero de esa línea de transporte en donde una alcabala es detenido porque llevaba a una adolescente femenina sin el consentimiento de los padres. Fue puesta la orden, eso es traslado ilícito y eso está contemplado, o sea, y también tiene consecuencias penales en la Ley Orgánica de Protección de Niños y Niñas Adolescentes. No, pero es que si vemos, o sea, uno que está constantemente en tribunales, en ocasiones, o sea, estamos hablando de odiseas, de grandes dramas, de que no, el niño se fue con el hermano mayor, pero el hermano mayor tiene 17 años, se fue por el Darién, llegó a Estados Unidos, entonces al muchacho sí le dieron protección de tal, pero el niño está privado mientras el adolescente no demuestre que es el hermano y además no tenga como un consentimiento de los papás, está retenido, o sea, un niño que está a lo mejor en una entidad 3, 4, 5 meses hasta que se pueda mandar algo de acá que permita y si no, la repatriación. Y que, ¿Sabes? bueno, yo he sido muy cuestionador del tema del ejercicio unilateral de la patria potestad y para qué se está Sí. empleando, y para qué se está empleando. De Ujú. verdad, Bueno, mm, quienes me siguen en la cuenta se han cansado de escuchar de mi parte los talleres que he dado sobre el ejercicio unilateral de la patria potestad. Se me ve con cierto recelo cuando digo esto no tiene ese fin, no es ni con fin migratorio ni para... Entonces, muestro, no es que a Isabel Barrera le parece, hay pronunciamientos de la sala social, de casación social que lo indican expresamente, no es un instrumento para migrar. Entonces, se no, consigue que personas que lo están usando. no, mira, nosotros tuvimos la experiencia de revisar algunos casos de niños y niñas y adolescentes que transitaban por la selva del Darién con sus mamás y todas ellas tenían sentencia de ejercicio unilateral de la patria potestad. O sea, el fin de que yo pueda ejercer unilateralmente la patria potestad es para cambiar residencia. Y eso no es el fin del No es ejercicio así. unilateral de la patria potestad. O sea, y yo creo que más allá que proteger, estamos protegiendo. Yo quiero muy claro en eso. Cuando yo tuve el honor de ser parte de la magistratura, cuando se planteaba un cambio de residencia, yo era el tipo más exigente para preguntarle, mire, ¿usted va a residir en qué país? Voy a X país. ¿Y usted va en qué condición? ¿Con qué tipo de visa? No, visa de turista. Entonces, usted no puede cambiar residencia con una visa de turista. Usted para cambiar residencia tiene que tener una visa de trabajo, una visa de residente. Entienda que, y había que negarla. El juez estaba obligado a negarle esa solicitud, por cuanto lo que pretendía esa persona era migrar del país, pero de forma irregular. Sí, Entonces, sí. no podemos seguir convalidando esas prácticas, porque eso ha tenido como consecuencia, estimada Isabel y estimado grupo que está aquí escuchándonos, la pérdida de seres humanos entre esos niños y adolescentes por la selva del Darién, en la travesía de Centroamérica y también ya en México los están deteniendo para pedir recompensa.
Y es increíble lo que está pasando a nivel internacional con estos temas y que lamentablemente eso los expone a cualquier situación de trata de personas, de explotación sexual y también de tratos crueles o inhumanos. Entonces yo creo que tenemos que revisar eso y lo importante acá es que seamos conscientes y que si vamos a brindar una Sí, sí, verdadera protección integral, hacer, hacer conciencia y divulgar. yo yo creo, y eso es un llamado a todos los integrantes del sistema rector nacional, no seamos corresponsables de hecho y que después lo que nos queda es lamentarnos. Yo he visto mucha gente, ay, que sí, que pobrecito la niña que se ahogó, a través, no, pero ¿qué hizo usted para proteger? No hizo nada, Uh -huh. no hizo No, nada. y que no Entonces, hay que otorgar con ligereza, que es lo que yo he visto cuando hay una interpretación de que interés superior es siempre otorgar, es siempre dar, es siempre ofrecer, y no es así. no es O así. sea, hay que ver que limitar también puede ser interés superior. Entonces, bueno. Usted tiene que entender que el interior superior, como principio, lo que impone es que realmente usted tome la mejor decisión conforme al interés de él. Exacto. Eso es lo que significa el interés superior. Pero si esa decisión va a contrarrestar o va a vulnerar sus derechos, yo puedo entender que el interés superior ahí no está configurado. Sí, exacto. Y que mi decisión va a generar una acción con daños. Porque yo estoy autorizando que se vaya, que cruce la frontera de manera irregular, que entre a todos los países de manera irregular, que se someta a los controles migratorios de forma irregular y que se someta a los grupos irregulares que convergen por esas zonas fronterizas y que por hecho se someta también a situaciones duras que tienen que atravesar. Yo he escuchado cantidades de adultos que dicen, si usted fuera mi enemigo, doctor, yo no le dijera que se fuera por el nariz. Mucha gente adulta. Imagínense una persona adulta que tiene mayores destrezas para poder entonces asumir retos. Claro, claro. O sea, cuentan de que muchos niños, niñas no salen de la selva, o muchos niños, niñas salen. Recientemente vi un video por las redes donde un ciudadano ecuatoriano llevaba a una niña venezolana en sus hombros porque su mamá se quedó en el camino. Él, él, él relataba que iba a entregarla a las autoridades de inmigración en Panamá para que la protegieran porque su mamá había muerto. Y a veces nos encontramos esa realidad. Muere la madre, pero no muere el niño porque, bueno, eh, porque ahí se consigue, tuvo la suerte de conseguir un héroe anónimo o un ángel en el camino. y ese héroe anónimo era un ecuatoriano que la llevaba en su espalda para, él decía, es una niña venezolana, su mamá murió en la selva, se ahogó, tal cosa, la niña sobrevivió y yo voy directo al campamento a entregarla a las autoridades panameñas para que la protejan. Y de verdad, eso es un héroe anónimo y que realmente hay muchos héroes anónimos que así como lo hacen con los niños y adolescentes, también lo hacen con la población adulta, porque hemos visto también testimonios de población adulta, padres y madres expuestos por sus hijos a esa travesía inclemente. Y de Sí, verdad son dramas que pasarán los años y serán los estudios sociológicos derivados de esta diáspora por caminos irregulares que se van a ir descubriendo con los años y que uno dirá, apenas hay una cifra negra muy elevada y apenas estamos escuchando uno que otro caso sobre el particular. recientemente hubo un cambio de gobierno en la República del Panamá. El presidente electo ya ha señalado que va a tomar medidas drásticas y vamos a ver cuáles son esas medidas y eso va a conllevar a que la gente o los que se dedican a ese tipo de tráfico ilegal de personas tendrán que buscar otras vías que van a ser más riesgosas y que van a poner en peligro a la vida de esas personas y que lamentablemente vamos a seguir con este flagelo que afecta no solamente a ciudadanos venezolanos, porque hay que estar claro que por esa selva no solamente transitan Transitan ciudadanos de distintas venezolanos, nacionalidades, sí. colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, haitianos, dominicanos no. Todos los que vienen por asiáticos, estamos encontrado cantidades de poblaciones que ahí emigran, que no es nueva, cubanos, pero bueno, la idea es que buscar fórmulas que permitan una migración que permita garantía de los derechos humanos y que la gente, bueno, que decide migrar tenga algún tipo de respuesta
internacional que le permita también tener mejores condiciones de vida, porque hay gente que sale de muchos países buscando mejor estabilidad. Y eso realmente es aceptable y es permitido, pero como lo hemos dicho aquí en este espacio, si va a migrar, hágalo de forma responsable y de forma segura. No se exponga. Sí, digamos, esa es la recomendación, que mucha gente se aventura sin saber realmente los riesgos Las o el nivel al que consecuencias. se exponen. Y la idea es que precisamente de quienes sí conocemos la realidad podamos servir como, digamos, de Por voceros para favor, que efectivamente no tomen este tipo de riesgos. Eh, bueno, bueno, Isabel, no aquí sé si hay otro espacio, preguntas, de verdad que agradecido por esta tribuna. De verdad que esta tribuna se ha convertido en una tribuna para actualizar y para debatir y para discutir. Y lo que hacemos nosotros es contribuir. Nuestra Exacto. misión es contribuir de mi parte. eh, bueno, yo digo que no me puedo quedar quieto a pesar que ya estoy ya en lo que llama en la jubilación de mi etapa pública. Es momento de que nosotros sigamos haciendo aportes importantes para fortalecer lo que nos corresponde hacer como ciudadanos venezolanos y como especialistas en el área, contribuir a seguir formando y a seguir orientando a los que tienen la responsabilidad de brindar protección de forma individual, colectiva o difusa. Eso es mi tarea, de verdad agradecido contigo y bueno, con todos los que están aquí presentes. No, yo estoy agradecida por tener la disposición de estar en esta hora y algo que tenemos en el live, pero sobre todo el compromiso que sigue teniendo el doctor Carlos Morales en la materia de derechos de familia y de derechos de la infancia, aun y cuando él pudiese estar tranquilo en su casa, disfrutando de la jubilación, dedicado a otra cosa, y sigue comprometido, incluso más involucrado, yo creo que más que cuando era juez, sobre todo con este tema migratorio y que está constantemente contribuyendo y colaborando con las distintas, digamos, órganos del sistema para dar su aporte significativo en, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, por supuesto, muchas gracias. Aquí sí es para tomar algunos comentarios, algunas preguntas y bueno, por supuesto quienes están conectados, aproveche que ya estamos en el cierre. Si desean hacerle alguna pregunta al doctor Carlos Morales, aprovechen lo que él no cuenta con mucho tiempo como para estar, digamos, disponible para todos. Y aquí vemos María Inés 82. Excelente información. Gracias por crear estos espacios. Felicitaciones al doctor Morales. Excelente disertación. BJ Orlaman. En caso de la abuela, me imagino, en el caso de la abuela que llega al Consejo de Protección con el niño, ¿qué se hace? ¿Se remite al tribunal? Nos pregunta. Sí, lo importante es orientar a la abuela. El Consejo de Protección no puede regularizar la situación jurídica de esa abuela con su nieto, es el órgano judicial conforme lo establece el artículo 400. Ahí lo que tiene que hacer el Consejo es articular con la defensa pública, en este caso, de ese Estado, para que la defensa pública le brinde asistencia técnica gratuita. Y los defensores públicos en eso son muy diligentes para resolver. Sí, 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 ya de hecho para ello es casi que una línea directa a lo que deben hacer. Zulija 2020, nutrida totalmente, doctor Morales y doctor Isabel, excelente tema. Sería bueno un encuentro y se detalle sobre el derecho a la identidad. Bueno, gracias por la propuesta, se tomará en cuenta. Bueno, es un tema que va a traer mucha roncha, Ujú. porque vemos muchas dificultades y que a veces limitaciones por parte de los órganos competentes en materia de registro civil y en materia de identidad. Y uno, cuando conversa con los funcionarios de registro civil o con los funcionarios en materia de identidad, y a nivel de grandes escalas, a nivel mayor, le hemos dicho, ojalá que ustedes puedan crear un lineamiento que oriente a tantos funcionarios para que la voz del CNE, a través del registro civil, y la voz del SAIME sea una sola voz, sea una voz uniforme y que todas las oficinas manejen los mismos criterios y no una sí y otras no. Porque eso lo que está trayendo son distorsiones y lo que está trayendo también como consecuencia actos de corrupción. Sí. Huescobar 72, muchas gracias, los felicito por esta iniciativa de tener este medio de comunicación, en especial para los funcionarios del sistema de protección. Zulija
2020 vuelve a participar y nos dice, gracias a Dios hemos logrado en la Defensoría dar orientación a padres que quieren salir del país y no viajan porque se le explica la afectación emocional al no llevar a sus hijos. Sí, ojalá que podamos contribuir a los papás que entiendan que el contexto actual no es una razón para migrar. Sí, bueno, perfectamente sabemos que tenemos limitaciones y yo le he dicho, a mí me han dicho, ¿y por qué usted no se ha ido? No, yo me quedo en mi país, yo quiero mi país, yo confío en mi país y yo aquí, a pesar que puedo tener muchas limitaciones, hay muchas cosas que uno no puede causar roncha, que el tema eléctrico, el tema de la gasolina o pares cosas de contar, yo sigo aquí en mi país y sigo apostando en mi país. Sí, igualmente. A ver, ahí se me fue una de las preguntas, ya va. Vuelvo hacia arriba. Eso se me ayudó un poquito. Ya va. Sí, en este caso, esta pregunta que estoy leyendo, sí, el consejero lo que tiene que orientar, puede diseñarse un oficio de derivación, derívelo porque lo que está queriendo hacer la abuela es que le digan cómo hacer para regularizar la situación de su nieto con ella. Y ahí entonces hay que decirle que hay que aplicar lo que dice el artículo 400. Y tienen que ir ante la figura del órgano judicial. Ojalá, de verdad, yo estoy deseando que esto se logre, que la Asamblea Nacional incorpore al debate parlamentario la segunda discusión de la ley de tutela. De la ley de tutela, sí. No, hago un comentario al respecto, porque una vez que se discutió y fue, digamos, hubo la aceptación, ya se pasó la primera etapa, hubo como una especie de aplicación anticipada de que supe de distintos estados que las líneas aéreas estaban pidiendo que para poder viajar ese niño con un tercero tenían que presentar la autorización de tutela. Y entonces yo les orientaba, les decía, bueno, pero es que la tutela, como está prevista y como está vigente actualmente, se corresponde cuando un niño cae en orfandad y no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Nacional, que una vez que salga en vigencia, evidentemente es una mixtura de lo que conocemos de la colocación familiar y tendrá, digamos, unas particularidades, pero hasta tanto no esté vigente no tienen por qué hacer esa exigencia. La práctica, cuando se apruebe ese proyecto de ley, la figura de la colocación familiar va a dejar de ser una figura clave. Porque la gente va a decir, porque ¿qué pasa? Con la colocación, únicamente la responsabilidad de crianza y cierto contenido de representación. Con la tutela tiene todos los contenidos. Exacto. Los tres. Entonces usted puede viajar con el niño sin ningún tipo de limitación. Claro, pero hay que orientarlo porque va a ser un cambio drástico en el lenguaje jurídico en nuestra materia sobre lo que conocíamos como tutela, lo que conocíamos como colocación familiar y que llegará esta nueva figura, pero hasta tanto no esté vigente no podemos hacer exigencias. También desaparece ese sistema obsoleto de tutor, protutor, suplente, protutor. Entonces, no, un solo tutor y se acabó el cuento. Exacto. No, y que eso se convertía en una traba porque las familias no se ponían de acuerdo, una lucha, una pugna entre familias. No había un miembro de la familia que tenía responsabilidad. Por ausencia. Pero cuando sí había familia, yo como juez tuve una cantidad de casos en que los conflictos familiares por intereses de distinta índole complicaba la posibilidad de establecer cuál era el tutor, el protutor y el suplente. Yo vi un caso en el estado de Trujillo donde el tema era un tema económico, la disputa de los chamos era un tema económico y realmente no el interés de que esos niños, ante la ausencia de la madre por la muerte de un femicidio por el padre, pudiesen entonces ellos decidir. El caso que mencionábamos, que tenía ciertos visos de eso, que fue el que cita el caso de Bolívar, fue en el estado Lara y lo recuerdo perfectamente, claro, o sea, tiene mucha data, es de como del año 2006-2008 y estuve en cada uno de esos actos y la cosa tuvo no de gratis llegó a la sala. No, es importante recordar que la colocación familiar no da posibilidad de cambiar de residencia. Eso hay que dejarlo claro. Esto es importantísimo. Usted no puede convertir una colocación familiar, que es una norma que es temporal, en una norma internacional. No
no está establecido como tal en la ley. Como No tanto, no tiene ese efecto, no tiene esa posibilidad y eso hay que dejarlo siempre. por eso es que la comisión, dentro de la discusión parlamentaria, estableció de establecer otras vías distintas para no encajar la tutela únicamente en la muerte o la desaparición de los padres o la ausencia. No, hay otro supuesto. Por Migraron eso y se fueron del país y no están en el país y estamos a la responsabilidad de un tercero, ellos pueden ser tutores. aquí María Inés 82 nos dice, gracias por el espacio, doctor Carlos siempre tan comprometido. Zulija 2020 nos dice, gracias doctor Morales, un baluarte, gracias. Beatriz, aquí le están dando, doctor, esto que agrado y qué satisfacción que puedan tener este espacio para comunicárselo directamente. Beatriz Colina 374, excelente Carlos, gracias por tus aportes. Ludis Álvarez, gracias doctor Carlos por siempre estar apoyando a los consejeros de protección del municipio palavecino. No, y Eso me lo están no dando. solamente para vecinos, no solo ellos saben, los consejos de protección a nivel nacional, saben que son mis querubines, a pesar que yo siempre he dicho a ellos que yo soy un consejero más, y Esos fueron sus orígenes. El doctor, ustedes habrán oído de la semblanza de su resumen curricular, y el doctor inició como consejero de protección, que fue escalando, que llegó a ser juez no, superior, esta que esta prácticamente escuela, alguien que se le consulta a nivel nacional es otra cosa, pero esos son los avances o el progreso que tuvo a lo largo de los años. no, yo creo que el Consejo de Protección en todos los niveles es una escuela de aprendizaje y de vivencias, porque es el órgano que está en la primera línea. O sea, dentro del sistema rector nacional, el órgano que está en primera línea atendiendo situaciones clave de derechos individualmente considerados es el consejero. Es el que tiene que contactar, es el que tiene que verificar, es el que tiene que... La comunidad, los problemas. Yo le decía a ellos, eso los jueces no lo hacemos. Los jueces muy poco hacemos eso. O sea, el consejo sí tiene esa posibilidad y de verdad, y no es una cuestión de poco de menospreciar el trabajo de juez, porque el trabajo de juez también para mí fue una satisfacción enorme administrar justicia en materia de protección de niños, niños, adolescentes, pero de verdad, yo les he dicho a ellos que siempre van a tener un aliado, no solamente a nivel de los consejos de protección, porque también converso mucho con defensores de niños, con fiscales, con defensores públicos, con jueces, colegas, que también tienen algunas cosas que consultar y yo les digo, yo cuando era juez, yo también tuve el honor de compartir espacio para debatir con otros colegas de otras jurisdicciones excelentes que hoy están también jubilados, otros activos, y que nos permite a nosotros fortalecer. La idea es siempre buscar un criterio uniforme para tomar buenas decisiones. La idea es que realmente cuando usted decida, entienda que usted va a decidir por la vida de un muchacho, y que en su mano está protegerlo o no. Entonces, yo creo que lo importante ahí, y es un tema de reflexión, yo sé que actualmente eh, ser parte del sistema es una misión titánica porque trabajan con las uñas, yo sé que es así, y porque realmente a veces, pero yo sé que están haciendo un trabajo bastante satisfactorio y hay respuesta por parte de los órganos del sistema. Están dando respuesta y así lo veo yo, y de verdad uno a veces dice, son gente titánica, es gente Sí. titánica, y a veces me gusta discutir con ellos y debatir con ellos, y uno ve la calidad humana y la calidad de profesionales. Siempre he dicho a ellos, dentro de la ley o dentro de lo que estamos acá en este tema, esta materia, hay opinadores de oficios y hay gente con conocimiento. Y si alguien tiene conocimiento, son los que tienen mucha experiencia dentro del sistema. Sí, y yo creo que en cualquiera de los órganos del sistema, la idea de precisamente quien esté comprometido y que haga todos los esfuerzos adecuados para realizar su rol de forma idónea, siempre va a tener mucho que enseñar a los que vengan, digamos, atrás. Claro. Analis Ilva nos dice por la caja de preguntas, en caso de que me quiera cambiar la residencia de mi hija, me encuentro en España, pero tiene la CUMPO. No sé a qué se refiere, pero bueno, en específico para el cambio de residencia internacional es por competencia exclusiva del No, Tribunal de habría Protección. que ver porque si tienen la sentencia de ejercicio unilateral de la patria potestad, no está limitada.
No, y tiene que, si la madre está, si el niño en Venezuela, la madre está en España, mandar un poder para que un apoderado en su nombre haga el trámite de lo que tiene que ver con el cambio de residencia internacional. Entiendo que el progenitor debe estar acá en Venezuela. Y es Claro, una ahí lo que hay que ver, por supuesto. Primero, porque si ella es la única representante, lo que requiere es el consentimiento para salir del país con fines de una reunificación familiar. Ahí no tendría problema. En el caso de un cambio de residencia y existe la negativa del padre, eso sí tiene que ser por vía ordinaria, conforme al procedimiento. sí, un contencioso, Contencioso. un procedimiento contencioso familiar. Sí. BJ Orlman dice, excelente exposición. Juli 77224 dice, niños que están fuera con su progenitor y la progenitora no solicita el retorno, ¿puedo luego de un año solicitarlo? Entiendo que está hablándonos de un caso de restitución internacional. Hay una No, limitante de un año para pedir. habría que ver los dos contextos, si está dentro del país o está fuera del país. Es decir, si el niño salió de forma ilícita con la mamá, sin el consentimiento del padre, o sea, el propio convenio establece un lapso de un año para que Exacto. la acción prescriba. ¿Eh? Entonces, en este caso, lo que hemos señalado, nos solicita el procedimiento, le hemos ya facilitado. De hecho, se ha trabajado mucho esta materia porque se ha convertido en un tema de día a día, la gran cantidad de chamos que salen fuera del país de forma ilícita y los papás están solicitando que sean restituidos a su país de origen. Sí. Frank Ortiz, doctor, ¿puedo apelar de la sentencia de ejecución de la medida de colocación, de medida provisional de colocación familiar? Ya, apelar una medida, sí, usted, o sea, recuerde que la medida provisional lo que hay es la oposición a la medida, porque dentro de la medida preventiva que establece el 466 está la colocación familiar provisional. Si usted no está de acuerdo con la medida preventiva dictada por el tribunal, usted puede hacer uso de la oposición a la medida, conforme a lo que establece el 466C de la LOMA. En el supuesto que realmente que sea una sentencia ya definitiva, entonces usted puede apelar y ejercer recurso de apelación, Sí, que es un recurso. Que es un una cosa, recurso. ¿Mm? eso. Una cosa es la medida que genera, que puede ser puede ser dictada en cualquier estado y grado del proceso, pero que generalmente cuando estamos hablando de provisional la dicta el juez de mediación y sustanciación, esa tiene oposición, y otra cosa es la decisión de colocación familiar que dicta el juez de juicio, que esa sí tiene apelación, lo que acaba de explicar el doctor. Sí, hay que entenderlo claro. O sea, sobre las medidas preventivas, en este caso, oposición. Hay que revisar lo que dice el 466 y ahí están los lapsos para usted hacer oposición. O sea, notificado o realmente que usted se dé por notificado. O en el caso de que realmente usted no esté de acuerdo con la sentencia de la juez de juicio, usted puede apelar la sentencia de la juez de juicio. Aquí hay parte de lo que estaba planteando hace un rato sobre el elemento de tutor, que las líneas aéreas no dejan subir al muchacho y todo lo demás, sino presentan lo de tutor. Nos dice María Auger 2. Buenas noches. Estados Unidos exige un tutor para el ingreso de los niños ni adolescentes con parole y en compañía de una tercera persona, y esa figura colide con la figura del tutor en Venezuela. Eso genera mucha confusión aquí. Y nos vuelve a decir en otro mensaje, genera confusión aquí en Estados Unidos. Entiendo que ella reside allá. Completamente de acuerdo con la que hace ese tipo de comentario, es cierto, y eso no está previsto en nuestra ley venezolana. Cuando usted, o sea, si la madre está allá en los Estados Unidos, ellos lo que están planteando es que la figura que solicite a ese niño a través del parol tenga sobre el niño la representación. Eso es imposible, porque usted lo que realmente está solicitando y está haciendo el patrocinante para que ese niño llegue allá a los Estados Unidos. Lo que tiene que demostrar la persona que lo va a recibir allá es que tenga la afiliación legalmente establecida con su hijo, sea la madre o sea el padre. O sea, entonces, Sí. yo lo que tengo que tener la salida del país legalmente. Y Venezuela lo que te va a pedir entonces, el parol, perfecto. Aquí está el parol. Entonces, ¿dónde está el consentimiento del padre para que pueda salir? Perfecto. Usted sale legalmente porque usted va a hacer uso de una medida humanitaria con fines de reunificación familiar. También pasa con Colombia, que exigen documentos que no están contemplados queriendo aplicar lo que establece la legislación colombiana. No. Si ese niño entra a Colombia con una sentencia venezolana, para hacerla valer en Colombia, tiene que estar apostillada. Mire, Porque, vamos a...
Porque usted va a hacer uso de tránsito en ese país. Pero si usted no va a hacer tránsito en ese país, usted va de Venezuela, saliendo de Venezuela, no requiere apostilla. Pero si usted, por ejemplo, sale y ingresa a Colombia, ¿eh? Ya esa sentencia, para hacerla usted valer en otro país, tiene que tener la apostilla. Porque esa sentencia es una decisión emanada por un tribunal extranjero, no colombiano. Y es lo que le hemos dicho a ellos, o sea, apostille. Si usted va a hacer tránsito en otro país, lleve la sentencia apostillada. ¿Por qué? Porque va a tener problemas. Y ha pasado mucho, y de eso se están ya también valiendo los funcionarios colombianos que también le están metiendo al fuerte el tema de la corrupción. Sí, sí, exigencias que bueno. Voy a seguir leyendo porque doctor, vamos camino. Que ya van a perder el vuelo, los llaman aparte y dicen, mire, perfectamente, mire, vamos a negociar para que usted pueda subir al avión y se vaya. Es lamentable que tengamos funcionarios de ese nivel. Vamos camino de las 2 horas. Voy a terminar de leer para poder despedir el live. Y no porque no sea mucho con el live, pero la luz ha sido generosa hoy. Sí, gracias a Dios no nos ha entorpecido y que no nos ha pasado como en otras ocasiones que nos saca, que termina entorpeciéndose mucho. Isabel, aquí insiste nuevamente con ellos. De hecho, hemos hecho algunas pruebas con respecto a eso que está planteando ella. El gobierno de los Estados Unidos, las autoridades migratorias de ese país, no puede exigir normas que no son regulatorias en el marco jurídico venezolano. Si él ya le fue aprobado el parol a ese muchacho, lo que tiene que verificar el gobierno de los Estados Unidos es que ese niño va a entrar en los Estados Unidos con su representante legal. Es decir, si yo soy papá y yo fui objeto del parol humanitario y voy con mi hijo, yo lo que tengo que presentar el acta de registro civil de nacimiento donde establezca la afiliación y el consentimiento de esa madre que se queda en Venezuela para yo hacer el cambio de residencia. Porque para el cambio de residencia se establece que tiene que haber un consentimiento. De hecho, si usted revisa el 359 de la LOGNA, que habla del ejercicio de la responsabilidad de crianza, dice que el cambio de residencia puede ser por la vía de la conciliación. Incluso usted puede lograr un cambio de residencia por acuerdo extrajudicial. Sí. Y después le pide al tribunal que se lo homologue conforme al 518. Eso es válido. ¿Por qué? Porque ahí priva la voluntad de las partes. Y ahí el juez no puede intervenir eso. Solo que el juez tiene que establecer para homologar que ese acuerdo no viola normas de orden público y no es contra el derecho. Y otra cosa que he visto mucho también a nivel judicial, que para esas causas el juez no tiene que fijar audiencia, porque ese tipo de homologación no requiere audiencias. Ese tipo de solicitud es procedente o improcedente, y más nada. He visto jueces que están fijando audiencia para eso. No. Si usted el artículo 518 y 519 son muy claros. Exacto. No tiene por qué establecer una audiencia. Los acuerdos judiciales entran únicamente a la revisión del juez. Y el juez tiene 5 días para resolver, como que dice la norma de 518. Déjame revisar. Aquí vamos a buscarlo rapidito. Voy a seguir leyendo mientras. Iris Belandia, felicidades, gracias, excelente la disertación. Franmar de Álvarez nos dice, hola, buenas noches. Saludos, doctora Isabel, es Rosimar, usted siempre, ay, qué lindo, usted siempre tan sabio en materia de protección, saludos desde Chile. Saludos, Rosimar. Veamos quién más está por aquí para el... María Inés 82, sí, doctor, usted siempre presto con todo el sistema de protección, defensor de niños y adolescentes, Defensoría de Niños y Adolescentes del municipio Ospino del estado Portuguesa. Beatriz Colinas de 174. Gracias por esas bonitas palabras de estímulo para los consejeros de protección y le mandan un gran abrazo, doctor. Ellos saben que lo bueno yo lo premio y lo malo lo reprocho. Yo con ellos he tenido a veces palabras duras y ellos saben que esas palabras duras son como el papá cuando va a orientar a su hijo cuando no hace caso y quiere nuevamente tropezar con la misma piedra. Yo le he dicho a los consejeros y también a mis amigos y compañeros jueces de la República que tenemos que ser realmente coherentes,
tenemos que ser pedagógicos en cada decisión que se tome, tenemos que ser siempre ese juez o jueza o ese consejero o consejero, por eso que se dice tribunal de protección, que protege. ¿Y a quién protege? A un sujeto al cual estamos obligados a brindarle garantía al disfrute pleno y efectivo de sus derechos. Eso es lo que realmente significa protección. Eso no significa más nada. O sea, el Tribunal de Protección es para eso, y ese tribunal va a proteger a los niños. Y ese consejero de protección tiene que obligatoriamente también proteger esos derechos individualmente considerados de esos niños o adolescentes cuando se amenazan o se vulneran. De resto, quédese tranquilo. Aquí la persona que nos hacía la pregunta del parole de la que estaba buscando usted lo del artículo 518 que nos habla de que debe homologarse dentro de los 3 días siguientes, es María la cuenta es María Uer 2, dice saludos de María Eugenia Hernández. ¿Cuánto nos va a dar para asesorar a algún interesado? Que es quien dice que se nos complica la situación por colisión de normas, es una apreciación de... Es que no hay colisión de normas, porque eso no es una norma. No, por eso dije, es una apreciación de ella. Exacto. Es que eso no es una norma que esté contemplada dentro del cuerpo normativo recuerda que los Estados Unidos son estados federados. Pero la política de inmigración sí se converge en función que es centralizada. Pero ahí no establece eso, o sea, y lo que establece es, perfecto, ¿quién va a entrar? O sea, el patrocinante es una cosa que asume, cuando usted ingresa a los Estados Unidos, o sea, de velar por el sostenimiento de esa persona hasta que se estabilice. Y que ya... Pero eso es una cosa distinta. Usted lo que tiene es que cuando usted sale de su país, salga conforme a la normativa legal y que el Estado que permite la salida lo proteja y que realmente verifique si el traslado es ilícito o ilícito, ¿no? Aquí está el parol, perfecto, tengo el parol. ¿Usted quién es? La mamá. Entonces, soy la única representante. O sea, quien estaba allá me pidió a mí, que soy su hermana, y me pidió a mi hijo. Pero yo me voy a los Estados Unidos a hacer un mecanismo de reunificación familiar conforme a este tema humanitario que está en vigencia todavía en los Estados Unidos, pero yo tengo que demostrar que el que está viajando conmigo, yo tengo sobre él la representación legal. No la tiene que tener el patrocinante. Eso es una locura. ¿Cómo un patrocinante le va a atribuir el ejercicio de la responsable crianza a un tercero? Tendrá que venir ese señor de Venezuela a regularizar la figura de la colocación familiar. Eso no tiene sentido. Sí, es que una cosa es que sirva de vinculación para que pueda ser, digamos, una especie de garantía, como si se quiere, en una figura de que es el fiador de que efectivamente no se va a hacer nada incorrecto, y otra cosa es que tenga la representación derivada de la crianza o de alguna modalidad. Yo creo que lo que buscó ahí Migración de Estados Unidos es establecer que ese niño, cuando sale de su país, salga de forma legal. Sí. No, pero estoy haciendo respecto a una aseveración respecto de lo que es la figura del patrocinante. Claro, porque aquí hemos encontrado también muchas personas que le han atribuido el parol humanitario, pero que el papá no autoriza la salida del país, ni el cambio de residencia. Claro. Entonces, tiene que irse por un procedimiento contencioso obligatoriamente, porque el papá está en Venezuela y el papá no ha renunciado al ejercicio de la patria potestad. Sigo leyendo Zulija 2020. Doctora, también gracias por su atención, orientar conjuntamente con el invitado, gracias. A ver, Julie 7224, gracias a ustedes por responder y felicitaciones, doctora, por estos espacios. A ver, ¿qué dice? Tan sabios y necesarios. Análisis Ilva, ese poder que debo tramitar es general para que me represente o hagan este trámite de cambio de residencia internacional. No, un poder especial específico para el cambio de residencia. Es especialista. Claro, recuerdo que un poder especial específico para actuar en ese procedimiento y ante esa solicitud de medida de protección. Y bueno, recuerda que la colocación familiar no tiene mediación. Es una de las cosas que hay que estar claro. O sea, hay que revisar lo que establece el artículo 471, no es posible mediar en colocación porque hay una violación de derechos y pasa directamente a sustanciación.
Sí, en materia de estricto orden público. Bueno, creo que hemos llegado al final, nos extendimos, creo que es el live de estos, a ver, 8 que he celebrado en este nuevo ciclo del primer semestre del año 2024. Creo que superamos las 2 horas. Eso habla de lo interesante y digamos que nos ha tenido bastante enganchados, un tema relevante, muy actual, muy pertinente, muy oportuno y que por la cantidad de personas que están conectadas llamó bastante la atención y espero que de quienes lo puedan ver en diferido saquen el mayor provecho de estos contenidos porque estamos hablando con una persona que tiene toda la autoridad para hablar al respecto y bueno, muy agradecida de que nos haya acompañado el día de hoy. Aquí siguen dando excelente, interesante y oportuno las felicitaciones y demás. ¿No? Y quedamos comprometidos para disertar sobre el tema de identidad, tanto en el tema de registro civil como en el tema de documentos públicos, tanto cédula como pasaporte. Y ojalá que podamos invitar a otros expertos No, que nos ayuden. para mí sería que tenerlo aquí, para mí es satisfactorio. Y gracias porque de antemano se está comprometiendo a poder hacer un live en esta materia de ¿No? identidad. Es un tema que también está trayendo muchos matices porque el elemento del registro civil está trayendo distorsiones por la cantidad de criterios disparos que se manejan en cada oficina por cada funcionario. Sí, ojalá que yo soy optimista y ojalá que la Oficina Nacional del Registro Civil establezca, publique el instructivo y que le dé clara, así como lo hizo como el comunicado de febrero de este año, que el instructivo sirva como el paso a paso para que los funcionarios entiendan qué hacer en cada supuesto. Igual que en materia de identidad, para que también los funcionarios que tienen la función de fiscalizar el documento que sirve como vía para obtener el documento de identidad, que es la cédula, como son los fiscales de cedulación que están adscritos al CNE, también manejen criterios únicos y no criterios distintos en todas las oficinas a nivel nacional. Aquí ya están diciendo, maravilloso el tema de la identidad. Ya es un compromiso, estén atentos a cuando se anuncie ese live para que puedan sacar provecho de toda esta información a detalle que por supuesto va a ser, digamos, abordada por el doctor desde las previsiones y desde las orientaciones que ya se han dictado al respecto, así como las posibles guías que se puedan dar para acogerla en el momento que decidan legislar o generar algún tipo de resolución de carácter administrativo que se divulgue a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Morales. No me queda sino despedirme, invitarlos para